Saludos a todos, estén donde estén, les hablamos ahorita, bienvenidos a mi canal. Ya empecé el riego el día de hoy, las plantas están muy secas y eso es imperdonable. Yo llevo mucho tiempo sin regar. Creo que la última vez que regué, me parece que fue junio o julio y estamos en septiembre. Bien, por acá, esta planta ya recibió todo el agua que iba a recibir. Yo lo que hago es que lleno la vasija hasta ahí y se la voy echando por aquí arriba. Yo lo voy echando por aquí arriba el agua para que se llene todo el... Aquí lo que yo tengo es hidrotón. Esto es hidrotón. Entonces ya yo saco la maceta. ¿Ven cómo escurre? Bien, vamos a dejar que escurra. Ya la plantita tiene suficiente agua. Que vienen unos cuantos brotes. Esta es la Maxillaria tenuifloria. Y va muy bien hasta el momento, no me puedo quejar. Ya le eché agua al proyecto. El proyecto que salió ahí, está apareciendo una manito. Ahí van a ver, este es el último proyecto que yo hice con las últimas cambias que quedaban. Bueno. Esperemos que todo salga bien. Yo lo que sí prioricé, porque eso sí lo prioricé, aquí en esta parte, aquí lo sujeté con alambre de jardinería y por encima puse una precinta. Ven, una ahí, otra aquí y otra aquí, porque el alambre de jardinería muchas veces tiene salientes y usted se puede cortar. Y entonces lo que sí se puede sacar es la parte interior. Y ahí le eché agua. Y ya miren esta cambria como va por aquí. A ver, vamos a mostrar. Miren, por ahí viene en esta parte, ahí viene un brote. Está bastante bien, no puedo quejar. Entonces, bueno, pues la dejamos aquí tranquilita. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que les voy a mostrar. Ahí yo voy sacando este tipo de macetas que ven cómo está toda sucia. Eso yo lo echo en cloro y lo desinfecto. Y aquí voy echando todos los desechos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a echar un poquito de cloro aquí en esta vasija que está aquí atrás. Ustedes están mirando ahí. Vamos a echar una tapita es suficiente. Y echamos esto ahí dentro. Bueno, aquí yo tengo la planta que saqué de aquí de esta misma maceta y le saqué todo eso que está ahí adentro. Pero yo dije, no, le voy a poner a que coja su jacuzzi. Entonces yo lo voy a cortar ahora aquí en cámara para que ustedes vean. Esto tiene que tenerlo en cuenta. Estas cosas son muy importantes. Usted esa cantidad de raíces malas, usted no necesita. Entonces, por eso es que yo priorizo las plantas en agua. Yo las priorizo. ¿Para qué? Para que ellas me vayan dando raíces en la parte superior y así ya cuando todo esté preparado yo corto todas esas raíces que están debajo. Y bueno, vamos a ver cómo le va a la plantita. Ya tiene muy buenas raíces y pues así quedó con la tapa puesta. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, aquí más o menos está pasando lo mismo. Miren la maceta. La introducimos en la vasija con cloro. Miramos. Miren lo que tenía adentro. Tapón asesino a la vista. Y lo único que yo puedo hacer es cortar.
ver, vamos a cortar todo eso que está ahí, ¿ven? Porque eso no lo vamos a necesitar. ¿Para qué usted quiere eso? A mí cuando pasa entre verano y otoño, a mí me gusta hacer todo esto, porque ya esas plantas han florecido 2 y 3 veces en el año. Y entonces pues ya miramos, cambiamos sustratos si hace falta. Hay muchas plantas que simplemente están divinas. Usted no tiene que cambiar el sustrato ni tiene que cambiarle nada. Pero yo esto lo hago para por si acaso. Y cuando das riego pues te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto no significa que usted tenga que hacerlo siempre. Muchas veces no hay que hacer absolutamente nada. Yo aquí estoy haciendo todo esto porque estoy cambiando cosas, cortando, limpiando, arreglando el proyecto y bueno, dándole más bien cuidado a las orquídeas, cambiando sustrato, etcétera, etcétera, limpiando las hojitas. Y al mismo tiempo estoy cocinando. Voy a hacer arroz con pescado, con calabaza, vainitas verdes y pitipuá. Eso es lo que vamos a comer hoy porque yo casi nunca como pescado y necesito un poquito de vitaminas. Bien, entonces esta maceta la voy a poner aquí. Necesitamos que coja un poco de cloro. Miren qué bien quedó. Y le damos un pequeño jacuzzi en esta maceta por un rato. Entonces bueno, pues yo seguiré este video y así vamos haciendo más y más videos con cada planta, poquito a poco, para yo explicarles las condiciones que están. Ahora voy a echar el arroz porque ya el pescado está preparado. Y pues recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.